Entonces, chicos, vamos a entrar al repositorio. Nosotros tenemos un repositorio que nos comparte nuestro profesor y amigo, el profe Luis Ángel Vega Panta, que es el siguiente. Para las personas que quizás no lo tengan, déjenme, yo voy a copiar el vínculo por acá. Voy a pegarlo acá. ¿Listo? Entonces, en este repositorio, hasta ahora nosotros llevamos 4 geotalleres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acceder al geotaller de aquí, el geotaller número 4, y en esta subcarpetica del geotaller número 4 van a encontrar dos archivos. Hay uno que se llama Geotaller 4 conversión CSV a GeoJSON, que está en formato IPGNB. Los que han estado en los geotalleres anteriores conmigo se acordarán de que el formato IPGNB hace referencia al formato de archivo de Jupyter Notebook, ¿vale? Que es un cliente servidor que nos permite tanto escribir texto, así como también escribir y ejecutar código en Python, y código en Python, ¿vale? Y tenemos también otro archivo que se llama Establecimientos Educativos Oficiales 2025-0301, que está en formato CSV. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargar estos dos archivos, le vamos a dar clic derecho. Discúlpenme. Ah, sí, 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 tengo el micrófono bien. Vamos a dar clic derecho en cada uno de estos archivos, le vamos a dar clic en descargar, ¿vale? Y los que han estado en clases conmigo anteriores se acordarán de que Google Colab, pues es un servicio que nos permite ejecutar, nos permite abrir y ejecutar código en Python a través de archivos Jupyter Notebook en la nube. ¿Qué significa que esto sea en la nube? Que nosotros estamos teniendo acceso a una instancia, a recursos computacionales que no son de nosotros, que nos está brindando la plataforma en la nube de Google que se llama GCP o Google Cloud Platform, ¿vale? Y que la ventaja de trabajar de esa manera es que nos exime a nosotros de tener que hacer instalaciones en nuestra máquina local. Instalaciones como cuáles, como el intérprete de Python, como dependencias y librerías, y también nos exime de tener que crear entornos virtuales como los que crearíamos con Conda o PyEnv o VirtualEnv, ¿vale? Entonces, esto es una ventaja grande. eh, Esto es una ventaja grande porque, y eso es algo que yo repito bastante en mi clase, bastante en mis clases porque yo mismo lo padecí cuando estaba aprendiendo a manejar este tipo de tecnologías. Yo gasté muchísimo tiempo tratando de hacer instalaciones porque veía que en un tutorial uno usaban un editor de código como Visual Studio, en el otro usaban PyCharm, en el otro usaban Notepad, con uno usaban Conda, con uno usaban PyEnv, ¿vale? Y en esto uno pierde bastante tiempo. Uno tiende a principio a hacer instalaciones innecesarias pensando en que eso realmente va a hacer una diferencia, cuando lo más importante es llegar a familiarizarse con las bases, ¿sí? Con lo que son las estructuras de datos, con los que son las iteraciones, los tipos de datos, cuáles son los operadores relacionales, los operadores aritméticos, los operadores lógicos, las estructuras de control, las estructuras de datos, cómo aprender a escribir funciones, cómo aprender a crear visualizaciones de datos, ¿sí? Entonces, lo más importante nosotros lo dejamos de lado por gastar tiempo innecesario en hacer instalaciones que al principio, digamos que no producen un impacto muy grande, ¿vale? Y este tipo de herramientas, ¿sí? En la que Google nos dice, venga, yo le presto una instancia de cómputo que no es suya, usted puede instalar las dependencias, las librerías que quiera, eh, y no le va a generar conflictos. Usted puede hacer las instalaciones que quiera sin tener que preocuparse por ningún tipo de conflicto de dependencia. Va a poder crear visualizaciones, va a poder hacer depuración de datos. Entonces, eso es una ventaja muy, muy grande para las personas que apenas están aprendiendo, ¿vale? Y eso es algo que a mí me gusta recalcar mucho porque, como les comento, yo mismo pasé por eso y al desarrollar mis cursos, pues es algo en lo que me gusta hacer mucho énfasis para que otras personas no pierdan el tiempo que yo perdí en esto. Entonces, chicos,
Nosotros descargamos ya los archivos, que son estos, ¿cierto? GeoTaller 4, conversión CSV a GeoJSON y este formato en CSV. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a trabajar desde nuestras cuentas propias de Gmail. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir una pestaña de Chrome por aparte y vamos a entrar a Gmail. Hagan de cuenta que van a revisar su bandeja de entrada, van a mirar un correíto que les mandó su jefe y vamos a entrar por acá por Google Apps y entramos a Drive. Cuando nosotros estamos en Drive, podemos dar aquí clic en mi unidad y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir otra vez a descargas y vamos a arrastrar este archivo GeoTaller 4, lo vamos a arrastrar acá y vamos a esperar a que cargue. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué pasa? Que en Google Drive, que es el repositorio de almacenamiento que tenemos todos y cada uno de nosotros, desde que tengamos una cuenta de Gmail, una cuenta personal, ¿qué pasa? Que desde Google Drive nosotros podemos abrir y ejecutar cuadernos de Jupyter Notebook a través de Google Colab, ¿vale? Esta es una de las ventajas más grandes de las que nos permite hacer Google. Google nos dice, oiga, usted tiene una suite de servicios entre las que está el Drive, el Gmail, el Meets, el calendario, Google Earth, Google Docs, Google Sheets, y entre todos esos servicios está Google Colab, que está por acá. Bueno, por aquí no me aparece. Google Colab. Bueno, por acá no aparece, pero entre todos esos servicios están Google Colab y Google Colab está fuertemente integrado con Google Drive, tanto que incluso nosotros podemos abrir, podemos conectar desde Google Colab archivos que se encuentran en nuestro repositorio de Google Drive, ¿vale? Pero eso lo vamos a dejar para otro día, ese tema. Por el momento nos vamos a concentrar en esto. Tenemos el archivo GeoTaller 4 conversión CSV a GeoJSON en formato IPGNB. Vamos a darle doble clic y vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, nuestra clase te llama GeoTaller 1, mapas inteligentes con Python del CSV al GeoJSON en minutos, ¿vale? ¿En qué nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en lo siguiente. Muchas veces a nosotros nos van a suministrar información en formatos de archivo como el CSV o como hojas de cálculo en Excel. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, el archivo con el que vamos a trabajar el día de hoy hace referencia a instituciones educativas en Colombia, instituciones educativas que tienen una información dada por ciertos atributos y entre uno de esos tantos atributos está la ubicación geográfica. ¿Cuál es el paso a paso que nosotros haríamos generalmente donde nosotros no tuviéramos conocimientos de Python? Lo primero que a nosotros se nos viene en la cabeza y en lo primero que pensamos al acordarnos de tutoriales que hemos visto por YouTube es en que, uy, primero tengo que abrir Excel, tengo que abrir ese archivo CSV en Excel y tengo que hacer una depuración de esa tabla de atributos, de esa columna que me está haciendo énfasis a la ubicación espacial. Y luego, cuando ya la tenga bien depuradita, tengo que aplicarle fórmulas, tengo que separar la columna de latitud y longitud de acuerdo a un punto y coma o a un espacio en blanco, tengo que eliminar strings desde el Excel, para luego sí pensar en llevarlo a un SIG de escritorio y empezar a editarlo desde QGIS, desde ArcMap o desde ArcGIS Pro. ¿Y qué si yo les dijera que todo este proceso lo podríamos hacer desde un notebook aquí en Google Colab sin nosotros tener que instalar ni el intérprete de Python, ni instalar dependencias, ni instalar un editor de código, ni un entorno de desarrollo integrado, ni absolutamente nada? Todo lo hacemos desde la nube, simplemente disponiendo de nuestra cuenta de Gmail. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo durante el día de hoy. Vamos a ver cómo podemos transformar información a partir del formato tabular como un CSV a un formato espacial como es el GeoJSON, utilizando Python y utilizando herramientas open source sin tener que hacer un pago de ningún tipo, ¿sí? Como Pandas y GeoPandas. Y al final seremos capaces de convertir cualquier dataset con coordenadas en un archivo geoespacial. Eso lo vamos a ver al final de la clase, ¿sí?
con todo el flujo de trabajo, ¿sí? Vale. Y también exportarlo para su uso en herramientas GIS como QGIS o Google Earth. Vamos a abrir aquí de paso QGIS porque se demora un poquito en abrir, entonces mientras vamos dando nuestra clase, ¿vale? Entonces, la presentación del problema, como yo les iba comentando. Muchos datasets incluyen información geoespacial en forma de coordenadas en columnas CSV, pero no están listos para su uso en herramientas GIS o mapas interactivos. Lo que yo les comentaba, hace 5 o 6 años yo me encontraba haciendo este flujo de trabajo de esa manera, depurándolo en Excel, luego llevándolo a un SIG de escritorio y eso me tomaba bastante tiempo. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a ver cómo transformar estos datos tabulares en un formato geoespacial, en este caso GeoJSON, de una manera rápida y sencilla, ¿vale? ¿Con qué dataset vamos a estar trabajando? Vamos a estar trabajando con el dataset Establecimientos Educativos Oficiales, EDU, que contiene información sobre las instituciones educativas en Colombia junto con sus coordenadas geográficas. Aquí se me pasó dejarles el enlace, me excuso, pero yo me comprometo a buscarlo nuevamente y se los estoy dejando por el enlace de los comentarios en YouTube, ¿vale? Aquí se me pasó, no sé por qué. Pero bueno, en fin, ¿cuáles son las herramientas que vamos a estar usando? Python como lenguaje de programación, Google Colab como entorno de trabajo, sin instalación, ¿sí? Google Colab, hagan de cuenta que va a ser nuestro editor de código, ¿vale? Y las librerías clave, ¿cuáles van a ser? Pandas para manejar datos tabulares, GeoPandas para convertir datos tabulares en datos espaciales y Folium para visualizar los datos en mapas interactivos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con nuestra clase. Ya hablé mucho, vamos a pasar a la acción. El desarrollo práctico. Entonces, el paso 1 va a ser la carga y exploración del CSV, pero antes de nosotros cargar cualquier tipo de archivo, lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías. Esta es una de las cosas que a mí más me gusta de Google Colab, porque les voy a mostrar lo siguiente. Yo voy a abrir mi carpeta de descargas, voy a abrir aquí este Jupyter Notebook desde mi terminal. Aquí estoy utilizando mi máquina, mi portátil. Y yo en este caso tengo, discúlpenme, yo en este caso tengo una extensión que me permite hacer la lectura de notebooks desde Visual Studio Code. Entonces, el archivo que nosotros estamos viendo acá, este que estamos viendo acá, es exactamente este que yo tengo abierto aquí. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar mi Jupyter Notebook desde Google Colab a trabajarlo desde aquí? Que aquí yo estoy obligado a tener que crear y activar un entorno virtual. En este caso, a mí me gusta trabajar con entornos virtuales de Conda. ¿Qué tendría yo que hacer en este caso? Coger cualquiera de mis entornos virtuales, como por ejemplo GeoPandas Ubuntu, instalar las dependencias. En este caso, este entorno ya tiene unas dependencias instaladas. ¿Para qué? Para no generar conflictos de dependencias con el entorno base, que es este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en tecnología, en software, una de las recomendaciones principales es que cuando uno trabaja en proyectos diferentes, uno cree entornos virtuales específicos para ese proyecto. ¿Por qué? Porque proyectos van a utilizar una versión de Python con ciertas versiones de dependencias. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros manejamos proyectos y un proyecto B nos pide cierta versión de Python, cierta versión de Matplotlib o de Pandas, y un proyecto C nos pide otras versiones de Pandas, de Python, de Pandas y de Matplotlib. Esto va al final a generar conflictos e incluso en el peor de los casos va a terminar haciendo que nosotros tengamos que formatear nuestro computador. ¿Qué pasa con esto? Que acá, esto que ustedes ven acá desde Google Colab es una instancia de cómputo que nos están prestando. Aquí no estamos trabajando en nuestro computador, aquí no tenemos que hacer una instalación de Python. ¿Por qué? Porque esta es una instancia de cómputo que ya viene, fíjense que Python version, aquí esto es una instancia de cómputo que ya viene con una versión de Python instalada
que incluso ya viene con packages o librerías preinstaladas. Entonces, nosotros aquí lo único que tenemos que hacer es importarlas. A diferencia de cuando trabajamos en nuestra máquina local, ¿sí? Que eso ya es un poquito más avanzado, ya es cuando nosotros necesitamos trabajar en proyectos específicos y esto nos obliga a crear los entornos, instalar las dependencias y aislarlos entre sí. Aquí no tenemos que preocuparnos por eso si queremos hacer análisis rápidos y análisis digamos que no estén relacionados con, por ejemplo, trabajo colaborativo, ni versionamiento, ni que requieran el uso específico de control de versiones, ¿vale? Entonces, en eso quería hacer énfasis por si alguno no estaba familiarizado con ese pasito. Ahora, vamos a importar el archivo de los establecimientos educativos oficiales. ¿Cuál es ese archivo? Nosotros lo habíamos descargado desde el Google Drive. Vamos a abrirlo en Excel. Y a esto hace referencia el archivo, ¿vale? Entonces, ¿cuántos registros tiene? Tiene 70 registros. Cada registro hace referencia a una institución educativa. Aquí aparece el tipo de institución educativa, el nombre de la institución, los grados presentes en la institución, si está ubicado en zona rural o urbana, la dirección y la columna que más nos interesa es esta acá. Vamos a acercar un poquito de esto. Columna georreferenciada. Entonces vean el formato con el que viene. Bueno, de hecho hay dos columnas que tienen esta información. Una está en la anotación WKT y la otra está entre paréntesis. Aquí está la información de latitud y de longitud, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a llevar ese archivo a nuestro entorno de Google Colab? Vamos a entrar aquí a archivos, vamos a dar clic en subir al almacenamiento de sesión, cargamos el archivo, damos a aceptar. ¿Y qué está pasando aquí? Esto hagan de cuenta que es una estructura de carpetas tal cual como esta. Eso es una instancia de cómputo. ¿Qué pasa? Que los archivos que nosotros carguemos de esta manera van a quedar almacenados de forma temporal. Cuando nosotros terminemos de trabajar, esta instancia de cómputo se va a cerrar. ¿Para qué? Para dársela a otro usuario que necesite disponer de ella, ¿vale? Porque esos son recursos computacionales y pues no son infinitos. Así como nosotros hay millones de personas que deben estar usando Google Colab en este momento y pues como somos usuarios, no somos usuarios de pago, no se nos da prioridad. Entonces cuando la dejemos de usar, se va a cerrar la sesión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llevar la información de este archivo a una estructura tabular en matricial, en formato de columnas y tablas, así como Excel, de la que nos permita hacer uso Python? Para esto hay una librería llamada Pandas, ¿sí? Pandas es una librería que nos permite crear data frames. Los data frames son estructuras tabulares, son estructuras tabulares que son producto de hacer la lectura de archivos que vienen en formato CSV, en Excel, en bases de datos relacionales, en XML, sí, información que normalmente viene en formato tabular. Entonces, con Pandas, lo que nosotros podemos hacer es crear estructuras que sean compatibles con esa estructura tabular, de manera que por medio de Python nosotros podamos hacer analítica de datos a partir de ellas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos que crear una variable que haga referencia a esa ruta. En este caso, lo estamos almacenando como un string y almacenándolo en la variable path1. Y fíjense lo que estamos haciendo con Pandas acá. Con Pandas estamos haciendo la lectura. Fíjense que Pandas tiene un método propio para hacer lectura de archivos en formato CSV y hacemos la lectura de ese CSV almacenado en esta ruta. Cuando se crea el data frame, utilizamos el método tail para evaluar los 5 últimos registros y fíjense que aquí ya tenemos esto en formato, ya tenemos esta información de las instituciones como un data frame de Pandas, donde tenemos la columna desde municipio hasta nueva columna georreferenciada, las mismas que estábamos viendo en Excel, y tiene 70 registros. Ustedes se preguntarán, ¿por qué 70? Si acá hay un índice que nos está especificando que hay 69 registros.
Porque, por defecto, cuando se crea un data frame, el primer registro empieza con un index. Acá, cuando nosotros creamos un data frame de pandas, y de manera implícita se crea una columna llamada index, y siempre la primera fila va a comenzar con un index igual a 0. Con el método info, nosotros podemos conocer cuántos registros hay. Aquí nos dice hay 70 entries. Podemos conocer el número total de columnas. Aquí en este caso nos dice que hay 13 columnas. Y podemos saber también cuáles columnas hay, desde municipio con el índice 0 hasta nueva columna georreferenciada con el índice 12. Y fíjense que acá nos da información acerca de los valores no nulos y también del tipo de dato del que Pandas está haciendo la lectura de ese atributo. Cuando Pandas convierte la información de su materia, digamos que de su insumo, en este caso del archivo CSV, a un data frame, lo que hace Pandas es analizar cada uno de esos atributos y otorgarle, otorgarle no, interpretar el tipo de dato desde esa fuente de origen. Entonces, por ejemplo, aquí de municipio nos está diciendo que es de tipo object. El tipo de dato object nos está haciendo referencia a que hay valores string contenidos en ese atributo o en esa columna. De Dane nos está diciendo que estos son de tipo int64 o de tipo entero. Y de nombre, grado, zona, dirección hasta nueva columna georreferenciada nos está diciendo que son de tipo texto, ¿vale? Ahora, ya sabemos cuántos registros hay y sabemos cuántas y cuáles columnas hay. Sin embargo, tenemos que hacer un proceso de limpieza y preparación de datos. ¿Listo? Muy similar, bueno, si usted es muy similar, entre comillas, a lo que haríamos si tuviéramos que hacerlo desde un SIG de escritorio, ¿cierto? Como ARGIS, como QGIS. Entonces, fíjense que a partir de aquí nos vamos a trazar 3 objetivos para hacer una correcta depuración de los datos. Primero, verificar que el dataset contiene columnas de latitud y longitud, ¿cierto? No podemos pasar esta información del CSV, ni a un shapefile, ni a un GeoJSON, si este dataset no tuviera columnas de latitud y longitud. ¿De dónde podríamos sacar esas columnas de latitud y longitud? ¿De dónde se les ocurre? Ah, acá. Georreferenciación o nueva columna georreferenciada tienen los valores de latitud y de longitud acá. La longitud y latitud, y bueno, aquí está invertida. Pero de cualquiera de las dos nosotros podríamos sacarle. Entonces, ¿se puede? Sí, check. Segundo, identificar posibles inconsistencias o valores faltantes en dichas columnas. ¿Qué pasa? Nosotros podríamos decir que esto hace parte del proceso de análisis exploratorio. Cuando hay columnas, en este caso, columnas que hagan referencia a una ubicación espacial, que no contengan información o que tengan información errónea, por ejemplo, no sé si les ha pasado que en un dataset que ustedes les suministren, en el valor de latitud y de longitud aparece como no disponible o aparecen string vacíos. ¿Qué pasa? Si nosotros no hacemos una correcta depuración y no eliminamos los registros en que en este caso contengan en esas respectivas columnas información de ese tipo, a la hora de nosotros generar la visualización de los datos, en caso en el que podamos transformarla a un archivo que sea de formato geoespacial, como un shape o como un GeoJSON, eso nos va a generar errores. Si a alguno le ha pasado en QGIS, un ArcGIS o un ArcMap, se acordará. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo paso, identificar posibles inconsistencias. Fíjense que acá, en las columnas georreferenciación y en nueva columna georreferenciada, de 70 filas en total, aquí nos dice que hay 58 no nulos y 58 no nulos. Eso quiere decir que hay 12 valores que no nos están proporcionando información de latitud y longitud. Ahí en ese caso, si nosotros queremos generar un archivo GeoJSON al final, nosotros tenemos que eliminar esos registros que no nos están proporcionando información de la ubicación. Entonces, eso también lo tenemos que hacer. Y también el tercer paso es verificar que estas columnas estén siendo reconocidas en formato float. ¿Qué pasa? Fíjense que acá georreferenciación y nueva columna georreferenciada, ambas están siendo reconocidas como tipo de dato object. Muy seguramente, ¿por qué? Porque aquí está presente este paréntesis
y este paréntesis pues es un carácter. En el momento en que aparezca un solo carácter, Pandas nos va a reconocer todo el atributo, toda la columna como una columna de tipo object. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que eliminar este paréntesis, esta comita y crear columnas individuales para la latitud y otra columna individual para la longitud. Y de esa manera separamos ambos valores. Después de que separamos esos valores, lo tenemos que transformar a un valor de tipo decimal, ¿sí? Y cuando ya tengamos ese valor en un formato, en un tipo de dato decimal, ahí sí podemos transformar ese data frame de pandas a un geodata frame de geopandas. ¿Por qué? Porque en pandas, y eso ya se lo puedo explicar más abajito, sino, para pandas, un valor de latitud y un valor de longitud, pues, digamos, para pandas, un valor de -76.13 es un decimal, es un valor de -76.13 y Pandas no sabe reconocer eso como si fuera un valor de longitud. Tampoco sabe reconocer que 5.3531 es un valor de latitud. Para eso, hacemos uso de otra librería llamada GeoPandas que sí reconoce estos valores como una coordenada de la ubicación de un punto en el espacio, ¿vale? Entonces vamos a hacer el primer proceso. Vamos a hacer la limpieza y la preparación de datos, ¿vale? Entonces, estas son las columnas. Con el atributo columns de pandas, nosotros podemos sacar un array que tenga todas las columnas del data frame. Vamos a verificar que el dataset contiene columnas de latitud y longitud, en todos los que yo les comentaba. Una de las cosas chéveres de pandas es que nos permite hacer filtros por columnas, muy parecido a lo que podríamos hacer en SQL, ¿sí? Solamente si queremos ver la información relativa a una, dos o tres o digamos un subset de todas las columnas, hacemos lo siguiente: abrimos corchete, cerramos corchete y colocamos una lista interior entre esos corchetes y aquí separamos cada una de las columnas, georreferenciación y nueva columna georreferenciada, y fíjense que acá no estamos asegurando de que tenemos la información de la latitud y la longitud. Ahora, el segundo paso, el otro paso es identificar posibles inconsistencias o valores faltantes en dichas columnas. En este caso, vamos a escoger georreferenciación como la columna de la que vamos a sacar la información de la latitud y la longitud. Para verificar que haya valores nulos, podemos utilizar una combinación de métodos: isNull y zoom sobre la columna georreferenciación. Entonces, fíjense que acá, ¿qué nos está diciendo? Que hay 12, 12 valores, hay 12 filas de esas 70 en las que este valor de georreferenciación tiene valores nulos, valores vacíos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo les comentaba. Si nosotros pasáramos esto a GeoDataFrame, sin antes eliminar esos valores nulos, nos puede generar inconsistencias y nos puede generar errores. Entonces, lo ideal es eliminarlos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos eliminar? Vamos a crear un data frame df not null y le decimos df not null es igual a coger el data frame df y con el método dropNA, que es eliminar valores nulos, le decimos me vas a eliminar los valores nulos, abro paréntesis y cierro paréntesis, teniendo en cuenta que con el parámetro subset le estamos diciendo, teniendo en cuenta una lista de columnas, pero en este caso, como estamos usando una sola columna georreferenciación, entonces le estás diciendo, oye, busca en la columna georreferenciación valores nulos y vas a eliminar los registros en las que haya valores nulos teniendo en cuenta esta columna. Entonces, df not null va a ser un nuevo data frame resultado de eso. Y si nosotros utilizamos el método tail, fíjense que acá hay 58 registros, ya no hay 70, ¿sí? Y si nosotros cogemos df not null y le decimos isNull.zoom, isNull.zoom, ok, en georreferenciación, aquí nos aparecen 0 valores nulos. O sea, ya nos deshicimos de los valores nulos y ya podemos seguir con la siguiente parte del proceso de limpieza.
Y fíjense que acá pasamos de 70 registros a 58 con la depuración por valores nulos. Ahora vamos a hacer un paso intermedio. Vamos a crear dos nuevas columnas. Bueno, eso no es un paso intermedio, en realidad hace referencia a lo que decíamos acá, que es, bueno, ya verificamos que tiene información de latitud y longitud. Listo. Identificamos posibles inconsistencias o valores faltantes. Listo. Ahora vamos a verificar que estas columnas estén siendo reconocidas en formato float. ¿Qué pasa? Hasta acá, fíjense que hasta acá eliminamos los valores nulos, pero sin embargo, def not null, df not null, punto info. Aquí seguimos teniendo estas columnas georreferenciación y nueva columna georreferenciada de tipo object. ¿Qué pasa? Que de estas columnas, en este caso de georreferenciación, nosotros tenemos que hacer una depuración previa antes de transformar esto a un geodata frame, y es que ¿qué? Vamos a coger esa columna georreferenciación y la vamos a, digamos que a podemos decir que vamos a partirla de manera que podamos sacar una columna de latitud y una columna de longitud. Eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fíjense que acá vamos a crear la columna latitud y la columna longitud. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger la columna georreferenciación y vamos a acceder a la clase string de Python y al método split. Entonces, ¿qué le estamos diciendo acá? Oye, accédeme a la información de la columna georreferenciación para todas las filas de ese data frame y utilízame el método split a partir del carácter coma. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Fíjense que acá esta columna, empieza por este paréntesis, nos da el valor de la latitud y sigue una comita. Y luego el valor de la longitud y sigue un paréntesis. Al aplicar el método split y le estamos diciendo, oye, sepárame estos valores por medio del carácter la coma, de manera en que el valor de la latitud me quede acá y el valor de la longitud me quede acá. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo. Y fíjense que acá, df not null, si aplicamos el método tail, ya aquí tenemos las columnas de latitud y longitud. Vean qué fácil es, solamente con una sola línea de código utilizando los métodos de depuración de pandas. Pero ¿qué pasa? Aquí, esto todavía sigue teniendo un carácter y esto todavía sigue teniendo un carácter. Así lo va a seguir reconociendo como de tipo object. Entonces, ¿cuál es un paso adicional? En la columna latitud vamos a volver a utilizar la clase string, pero vamos a utilizar el método replace. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Me vas a reemplazar en donde encuentres un paréntesis, me lo vas a reemplazar por una cadena vacía. Eso quiere decir que va a eliminar el paréntesis y va a dejar un espacio, bueno, un espacio en blanco no, va a dejar un string vacío. Quiere decir que va a eliminar ese paréntesis completamente. En este caso, los valores de latitud tienen este paréntesis y los valores de latitud tienen este paréntesis. Entonces, ejecutamos esta celda y volvemos a evaluar el método tail y fíjense que acá ya están la latitud y la longitud bien separaditas. Ahora, dfNotNull.info, latitud y longitud lo sigue reconociendo como elemento, como tipo de datos object. Para poder transformar ese data frame a un data frame, la latitud y la longitud primero tienen que estar ¿cómo es que se llama? En un formato, en un tipo de dato float. ¿Listo? Pero antes vamos a eliminar las columnas que ya no nos sirven, que en este caso es georreferenciación y nueva columna georreferenciada. ¿Por qué ya no nos sirven? Porque si tenemos latitud y longitud, ya estas columnas de acá, pues ya digamos que podríamos decir que son basura. ¿Listo? Entonces, listo, aquí determinamos las columnas y fíjense en lo que vamos a hacer acá. En una lista de Python llamada columnas vamos a colocar georreferenciación y nueva columna georreferenciada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el método drop sobre el data frame de if not null
y le vamos a decir drop, o sea, elimina. Y con el método drop es muy versátil porque el método drop nos permite eliminar columnas con el parámetro columns. Entonces aquí le estamos diciendo, oye, accédeme al data frame de f.null y vamos a borrar. Y Panda nos pregunta, ¿y qué quiere borrar? Y aquí le estamos diciendo, con el parámetro columns, nosotros le estamos diciendo, oye, elimíname de ese data frame las columnas que están listadas, que están mencionadas acá en esta lista de Python, en la lista columnas, que es esta de acá. Y con inplace igual a true le estamos diciendo, yo quiero que ese cambio sea permanente, ¿sí? Entonces, aquí con esta línea de código nosotros eliminamos estas dos columnas y hacemos el reseteo del índice. Cuando utilizamos el método tail, fíjense que acá, después de jornadas, ya nos aparecen los valores de latitud y de longitud, ¿vale? Ahora, el siguiente paso es verificar que las columnas estén siendo reconocidas en formato float. Todavía no hemos hecho la conversión. Esto es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer, discúlpenme, lo único que tenemos que hacer, chicos, es sobreescribir las columnas de latitud y longitud. ¿Y cómo? Le decimos, la columna latitud del data frame de f.null va a ser igual a coger la misma columna y utilizar el método asType, y con el método asType nosotros hacemos la conversión a un tipo de dato, de nuestro interés. En este caso, le estamos convirtiendo a float o a decimal. Entonces, si volvemos a utilizar el método info, fíjense que aquí nos lo estaba reconociendo como de tipo object. Pero después de haber hecho esta conversión, aquí latitud y longitud ya nos la está reconociendo como de tipo float. Vean lo chévere que es esto. Lo chévere que es esto y lo versátil y lo flexible que es. A diferencia de nosotros tener que coger con fórmulas de Excel y tener que utilizar tener que utilizar una combinación de funciones, una combinación de funciones que nos permita extraer la información y luego pasarle un SIG, y esto es supremamente, para mí, es supremamente tedioso. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso, chicos, es hacer la conversión a un GeoData Frame. Y para esto, bueno, creo que arriba habíamos importado GeoPandas, pero aquí la volvemos a importar. Importamos GeoPandas e importamos Shapely. GeoPandas, GeoPandas podríamos decir que podríamos decir que es la prima de Pandas en lo que respecta a analítica de datos espaciales. Si Pandas nació con el propósito de poder hacer lectura, manejo y visualización de datos tabulares, eh, sin tener en mente al principio un componente espacial. GeoPandas nació como la necesidad de extender las capacidades de Pandas, ¿sí? De poder disponer de análisis en formato tabular de nuestros datasets, pero que además de eso pudiera hacer interpretación del componente espacial. Es decir, que estas columnas de latitud y longitud no nos las leyera como un número decimal que no tiene ninguna connotación, a un instrumento que sí nos pueda determinar este valor que está en latitud y longitud hace referencia a la coordenada en X y a la coordenada en Y de la ubicación de un punto en el espacio de coordenadas geográficas. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión de ese data frame de pandas a un geodata frame de geopandas? Primero creamos una columna llamada geometry, que lo que va a hacer es pasarnos esos puntos de latitud y longitud a la notación WKT o Well Known Test. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Creamos la nueva columna y le decimos, esta nueva columna va a ser resultado de coger el data frame de f.null y utilizar el método apply. El método apply es un método muy útil en lo que respecta a análisis de datos con Python, que nos sirve para aplicar, para llamar una función y aplicarla sobre todos y cada uno de los registros de un data frame. En ese caso estamos utilizando una función lambda o una función anónima. Entonces le estamos diciendo,
al data frame de f not null vamos a aplicarle, sobre todo a los registros, una función, esta función lambda. ¿Y qué quiere decir esto? Lambda row, o sea, a cada una de las filas vamos a aplicarle esta función que aparece acá. ¿Y cuál es la función? Point, abrir paréntesis y cerrar paréntesis, row longitud y row latitud. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos creando un objeto de tipo point de Shapely a partir de los valores de longitud y a partir de los valores de latitud de ese data frame. Shapely es la librería sobre la que funciona el motor de GeoPandas en lo que respecta a la interpretación y la lectura del componente geométrico de un data frame. Gracias a Shapely es que GeoPandas es GeoPandas y que GeoPandas no es Pandas. Es una manera burda de decirlo, pero Shapely es la que le permite a GeoPandas hacer interpretación del componente geométrico de un data frame. Es la que le permite a GeoPandas determinar esto es un punto, esto es una línea o esto es un polígono y esto tiene tales y tales coordenadas y tales y tales, tal y tal ubicación. ¿Listo? Entonces ejecutamos esta celda y en el data frame ya vamos a tener esta columna geometry. Y fíjense en la notación point, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y tenemos longitud y tenemos latitud. ¿Y qué hacemos con eso? Ahora sí podemos crear el geodata frame. ¿Cómo creamos el geodata frame? Entonces vamos a crear un geodata frame llamado GDF que va a ser igual a coger GeoPandas y utilizar el método geoDataFrame. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Aquí estamos creando un geoDataFrame a partir de un DataFrame, que es en este caso df-not-null, y le decimos, en el parámetro geometry va a ir especificada la columna que nos está aportando la información de la ubicación espacial, que en este caso es geometry, que es esta columnita que tenemos acá, y acá le estamos especificando el sistema de coordenadas de referencia, que es Coordinate Reference System. Y le estamos especificando que va a ser el EPSG 4326. Entonces, ejecutamos esta celda de código y nos va a crear el Geodata Frame. Cuando nos crea el Geodata Frame, vamos a utilizar el método tail y nos damos cuenta que aquí ya tenemos un Geodata Frame con esta columna Geometry. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que es un Geodata Frame? Sobre el Geodata Frame nosotros podemos utilizar el método plot, que es cortesía de una librería, de la librería de visualización de datos llamada Matplotlib. Y cuando nosotros tenemos un Geodata Frame, por defecto, gracias a Plotly, con el método plot, lo que hacemos es plotear la información que está acá en la columna Geometry. Entonces lo que está haciendo de manera implícita es ubicar todos y cada uno de estos punticos, que son 58 puntos. Aquí nos está ploteando, en este caso, la información de la longitud en la coordenada X y la latitud en la coordenada Y, ¿vale? Esa visualización nosotros podemos hacerla muchísimo mejor. ¿Y cómo la podemos hacer muchísimo mejor? Instalando e importando una librería llamada Contextly que nos permite visualizar basemaps o mapas base. Entonces, similar a lo que hacemos acá con OpenStreetMaps, ¿cierto? En QGIS. Entonces, vamos a volver aquí al notebook de Google Colab. ¿Y cómo vamos a integrar ese mapa base en nuestra visualización? Importamos Matplotlib, que bueno, creo que ya la tenemos importada más adelante, y vamos a utilizar Matplotlib para hacer una visualización más, digamos que más detallada. En este caso, estamos usando el enfoque orientado a objetos de Matplotlib. Entonces, estamos creando un contenedor figure y un subcontenedor access, y estamos utilizando el método subplots. Aquí con el método subplots, le especificamos el tamaño de la figura. En este caso, 10 píxeles en la horizontal y 10 píxeles en la vertical. 10 pulgadas en la horizontal y 10 pulgadas en la vertical.
Entonces, cuando nosotros creamos este contenedor grande y este contenedor pequeño, el GeoDataFrame, nosotros podemos plotear la columna Geometry sobre el subcontenedor Access. Y para eso es que nos sirve el parámetro AX. Le estamos diciendo, plotéame la información de la columna Geometry sobre el contenedor Access, que es el que estamos creando acá. Le asignamos una opacidad, en este caso de 0.5, y un color de borde negro, edge color igual acá. Ahora, si nosotros hacemos esto, fíjense que acá ya estamos ploteando nuestros punticos de las instituciones educativas. Ahora, vamos a integrarle esto. Y fíjense que acá le estamos agregando un base map. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y esto por qué se ve azul? Si nosotros no le especificamos un base map a Contextly, si nosotros no le especificamos, perdón, un sistema de coordenadas de referencia al base map, por defecto va a coger, espérenme para ver si me acuerdo, por defecto va a coger, eso está por acá, va a coger el providers, ¿dónde está ese sistema de coordenadas? Contextly, background, bueno, si nosotros no se lo especificamos, por defecto Contextly va a coger un sistema de coordenadas de referencia, no recuerdo cuál es en ese momento, si no estoy mal, es el EPSG 9354. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Contextly nos da un parámetro que se llama CRS, que es precisamente para eso, para decirle, oye, Contextly, añádeme un basemap, pero que sea exactamente igual al que estás usando con el Geodata Frame. ¿Para qué? Para que el mapa base y el Geodata Frame pues queden ubicados en la misma, Edge Color GDF, denme un segundo, CRS. Esto está raro. Ese es el 4326, sí. Add base map. Ah, ok. Listo. Ahora sí. Entonces, si ven, aquí le estamos Palestina, Pereira, Cartago, Caramania. Ah, ok. Vi Palestina y me asusté, pero no. Aquí está bien. Aquí está bien, aquí está bien. Aquí está Medellín, entonces sí estamos bien. Entonces, fíjense que acá, con el parámetro CRS, le estamos especificando, oye, el basemap va a ser exactamente, el basemap va a tener un sistema de coordenadas de referencia exactamente igual al del Geodata Frame. Entonces, gracias a esto, ya nosotros podemos ver el contexto de dónde están ubicados estos puntos gracias a la ayuda de un mapa base, tal y como lo haríamos en un SIG de escritorio. Y simplemente, pues utilizando una librería open source, ¿vale? Y ahora la joya de la corona. Ustedes dirán, bueno, profe, eso es muy bonito, pero ¿yo qué hago con ese tipo de análisis si se me va a quedar en un entorno de trabajo de Google Colab? ¿Cómo hago yo para poder enviarle un archivo en formato GeoJSON, resultado de este análisis, a un compañero o a mi jefe o este tipo de visualizaciones a otra persona? Otra persona que no necesariamente sabe manejar Python, ni sabe abrir un archivo de Jupyter Notebook, ni sabe nada de ese tipo de análisis. Entonces, GeoPandas tiene algo muy chévere y es que nos permite con el método toFile exportar la información de un Geodata Frame a un formato de archivo geoespacial. En este caso, fíjense que estamos utilizando el método toFile y le estamos diciendo, toFile es un método que nos está diciendo expórtalo a un archivo. Y aquí, entre comillas, simple, le estamos diciendo, yo quiero que este archivo se llame
establecimientos educativos oficiales 2025-0301 en formato GeoJSON y como driver le estamos volviendo a especificar, esto va a ser en formato GeoJSON. Entonces ejecutamos esta celda de código y fíjense que acá ya nos aparece un archivito en formato GeoJSON. Entonces lo vamos a descargar. Vamos a abrir QGIS. Y abrimos nuestra carpeta de descargas y cogemos este archivo y lo arrastramos acá. Y fíjense que ya nos aparecen nuestros puntos de las sedes educativas en nuestro SIG de escritorio. No tuvimos que utilizar Excel, no tuvimos que utilizar ningún plugin y tampoco tuvimos que hacer ningún tipo de paso aquí en un SIG de escritorio, sino que todo lo hicimos desde, desde Google Colab, utilizando código en Python y fundamentalmente utilizando pandas. ¿Para qué? Para hacer esa depuración de datos, llevar un data frame que nos está dando información de forma tabular. Hicimos una limpieza de caracteres, eliminamos paréntesis, eliminamos valores nulos, separamos la columna de coordenadas en latitud y longitud, la transformamos a una columna de tipo decimal y luego con esa creamos un geodata frame y luego ese geodata frame lo transformamos a un archivo en formato GeoJSON, ¿vale? Y como un plus, chicos, además de visualizaciones estáticas, también podemos hacer visualizaciones interactivas. Y para eso está esta librería llamada Folium. Entonces, Folium, para las personas que la quieran ver después, les recomiendo mucho la documentación oficial. Folium es resultado de un intento no, Folium es resultado del objetivo de llevar las visualizaciones que se pueden crear desde Leaflet.js, desde Leaflet con JavaScript a Python, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos usar algunas de las funcionalidades de Folium, de Leaflet con Python a través de Folium? Primero creamos un mapa, un objeto de tipo map. Entonces Folium nos permite crear elementos de tipo mapa, que son estas visualizaciones de acá, y lo único que nos pide es que le especifiquemos un punto en latitud y en longitud. Aquí le estamos diciendo location, le estamos diciendo el mapa que me vas a crear, va a empezar con este punto como el centro y como un SunStar igual a 6. Y así aquí lo creamos y aquí lo llamamos, aquí ya nos crea esta visualización y ya podemos ver fácilmente que es en Colombia. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos agregar información a Folium en diferentes formatos. Usualmente se agregan los puntos, se agregan coordenadas de puntos como listas de Python. Pero ¿qué pasa? Nosotros acá en este caso tenemos un GeoData Frame, ¿sí? Y como es un GeoData Frame, fíjense que acá en Folium, si entramos a la documentación, Getting Started, Folium Map, fíjense que acá generalmente ingresan las ubicaciones como tuplas o como listas de Python. Por ejemplo, acá, acá añaden puntos utilizando esa lista de Python. Acá, por ejemplo, como una lista de tuplas. Por acá, bueno, por aquí, GeoJSON, TopoJSON, mapas coropléticos, ¿sí? Pero también en la misma documentación de GeoPandas nos explican cómo poder agregar la información desde GeoData Frames. Y una manera de agregar la información desde un GeoData Frame a Folium, porque Folium acepta la información en formato GeoJSON, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es transformar eh, la información que está en nuestro GeoData Frame a un formato compatible con el GeoJSON. Entonces, una manera rápida de agregar la información desde un GeoData Frame es utilizando un bucle for y utilizando el método, una combinación del método del bucle for
y el método interrows sobre un geodata frame. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Recordando que este geodata frame tiene 58 registros. Entonces, con este bucle for-row en GDF interrows, aquí nosotros estamos haciendo 58 iteraciones. ¿Por qué? Porque el geodata frame tiene 58 filas y cada fila va a ser una iteración. ¿Y qué está haciendo con esa iteración? Sobre cada una de las filas, entonces está llamando a Folium con el método marker. El método marker es un método utilizado para agregar puntos sobre el elemento map de Folium y le está diciendo, el punto, agrégame un punto en esa iteración 1, o sea, por ejemplo, en la fila con índice 0. Y ese punto va a tener como localización el valor de ese registro 0, del índice 0, el valor de la columna latitud y el valor de la columna longitud. Y como pop-up es que cuando tú le pases el cursor al punto, vas a ver una información desplegada en la pantalla. Como pop-up vas a ver la información de la columna nombre, si el nombre está contenido en las columnas del geodata frame, y si no, lo va a dejar como establecimiento. Entonces, en este caso, como son 58 iteraciones, en cada iteración va a ir agregando un punto. ¿Y a qué hace referencia cada punto? Va a hacer referencia a estos valores de latitud y longitud, primero en la fila de índice 0, iteración 1, iteración 2, iteración 3, iteración 4, hasta llegar a la iteración 50, a la iteración 58. ¿Listo? Entonces, ejecutamos esta celda de código y fíjense que acá ya tenemos los 58 puntos en esta visualización interactiva. Y si damos clic, vemos la información del nombre del instituto oficial, que fue lo que le estuvimos indicando acá con el parámetro POPA. ¿Listo, chicos? Ahora, chicos, por el día de hoy, ese es el contenido que acabamos de ver en nuestro geotaller. Entonces, al principio de la clase, yo les había comentado que les iba a hablar un poco acerca de cómo es el proceso de la certificación. ¿Listo? Entonces, déjenme ver acá. Los archivos se encuentran en el grupo privado del curso. Ok, creo que yo se los pasé, pero de todas maneras se los voy a volver a compartir. Si de pronto a alguno le faltó. Entonces yo les iba a comentar acerca de cómo iba a ser el proceso de las certificaciones, ¿vale? Entonces, chicos, la certificación es opcional, ¿vale? Es totalmente opcional, es si ustedes están interesados en hacerla. Y esa certificación va a tener dos vías. La primera es a través de nuestro curso experto de ciencia de datos espaciales con Python y Google Colab, ¿sí? En que si ustedes acceden al contenido del curso premium, ustedes van a tener acceso tanto a la certificación del curso premium, así como también a la certificación de este geotaller en particular. También, si no eligen la opción del curso premium, también podrían optar por la certificación del geotaller por separado, ¿vale? De todas maneras, en el grupo de WhatsApp que yo les acabé pasar el enlace por la transmisión en vivo de CAEC del geotaller por YouTube, van a poder preguntar y les van a dar el paso a paso en caso en el que tengan algún tipo de duda o inquietud, ¿vale? Ahora, chicos, una cosa que les quería comentar antes de seguir es acerca del temario completo del curso, del temario del curso completo. Entonces, nuestro curso se llama Python aplicado a la ciencia de datos espaciales, nuestro curso premium, impartido por el profesor Adrián Felipe Rueda Castellanos. ¿Listo? Entonces, la modalidad es online, van a ser 8 sesiones entre los días lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche. El inicio del curso está pensado para el miércoles 5 de marzo y se estima que la duración esté entre el 5 hasta el 31 de marzo, ¿vale?
¿Cuáles son los objetivos de este geotaller? Que ustedes se familiaricen con lo que es la ciencia de datos espaciales y la ciencia de datos tradicional, utilizando Python como herramienta principal y utilizando herramientas también como Google Colab, ¿sí? Que ya comentamos, es una plataforma en la nube que nos exime de tener que configurar ambientes propios de trabajo y nos permite ejecutar código en Python en entornos de Jupyter Notebook en la nube. ¿Listo? Ahora, la metodología, bueno, vamos a tener asesorías personalizadas, vamos a estar trabajando con actividades y proyectos reales. A mí me gusta mucho usar las plataformas de datos abiertos, tanto de Colombia así como también de otros países. Eh, las clases son totalmente en vivo, van a tener un acceso de por vida a las clases grabadas. Cada vez que nosotros vamos terminando una clase y la vamos dando en vivo, ustedes van a poder tener acceso a esa clase a través de la plataforma de CAEC, así como también a los archivos a través de Google Drive. ¿Listo? Y el certificado pues también va a ser digital. ¿Con qué tipo de software y tecnología vamos a estar trabajando? Con Python como nuestro lenguaje de programación. Ya vieron que no tenemos que instalarlo. Viene ya instalado por defecto en Google Colab. Vamos a estar utilizando pandas y geopandas para manipulación y análisis de datos tabulares, tanto espaciales como no espaciales. Seaborn y Matplotlib para visualización, Rasterio para análisis y visualización de datos raster, Plotly y Folium para visualización interactiva de datos geográficos y también de gráficos estadísticos. Y al final, que ya les voy a comentar, vamos a estar utilizando las APIs de Google, una API de Google Maps, que en este caso es la de geocodificación. Ya les voy a comentar un poco acerca de en qué consiste eso. ¿Cómo hace la estructura del curso, chicos? La estructura del curso van a ser más que todo 8 módulos. Entonces, el módulo 1 va a ser una introducción a la programación GIS en la nube con Google Colab. Este módulo es uno de mis favoritos porque aquí me gusta explicarle mucho a la gente, primero, qué es la ciencia de datos. Segundo, qué es el Modern GIS o el GIS moderno y cuáles son sus influenciadores más importantes. Tercero, qué es y cómo nació la subdisciplina de la ciencia de datos espacial. Cuarto, por qué es ambiguo hablar de programación en SIC. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen de programación en SIC, siempre tienen que preguntarle al profe, ¿programación SIC en qué? En desarrollo web, en creación de apps móviles, en creación de aplicaciones web, en analítica de datos espaciales, que es donde nosotros estamos enfocados acá, en hacer la creación de geoportales, en crear aplicaciones de escritorio, en crear plugins, en crear geoprocesamientos automatizados, ¿en qué? ¿Listo? También vamos a ver cuáles son los primeros pasos en Google Colab, cómo integrar Google Drive con Google Colab, eh, cómo hacer lectura de información a través de APIs desde Google Colab. ¿Sí? Entonces vamos a ver todo eso. En el módulo 2 vamos a aprender cómo hacer manipulación y análisis de datos con pandas. Entonces vamos a ver qué es pandas, para qué nos sirve, cómo hacer lectura de datos como un CSV, en Excel, en bases de datos relacionales de PostgreSQL, en incluso páginas de Wikipedia, con uso, vamos a ver un poco de web scraping también, de archivos XML, archivos JSON, archivos en formato semiestructurado. Vamos a ver cómo hacer preprocesamiento y depuración de datos avanzada. Vamos a ver cómo hacer análisis exploratorio de datos y visualización de datos con la API de Pandas. En el módulo 3 vamos a ver cómo hacer exploración y visualización de datos con Matplotlib y Seaborn. Vamos a ver qué son las funciones, cuál es el método, el enfoque implícito y el enfoque orientado a objetos de Matplotlib, las funciones de nivel de figura y de nivel de eje de Seaborn, los gráficos estadísticos más usados y cómo usarlos de acuerdo al canal de visualización que nosotros requeramos usar, cuándo usar pie charts, cuándo usar scatter plots, cuándo usar gráficos de puntos y líneas, cuándo usar gráficos de barra, cuándo usar histogramas, cuándo usar diagramas de cajas y bigotes o box plots, cuándo usar violin plots, ¿sí? Eh, en el módulo 4 ya vamos a entrar a lo que es la manipulación de datos espaciales con GeoPandas. Entonces vamos a ver una fundamentación de los datos geoespaciales, qué es GeoPandas, a raíz de qué necesidad nació, eh, cómo crear GeoData Frames,
Si con Pandas vimos cómo hacer lectura de bases de datos, de Excel, de CSV, de archivos HTML, XML, JSON, en GeoPandas vamos a ver cómo hacer la lectura de, em, de ¿cómo es que se llama? De shapefiles, de GeoJSONs, de GeoPackages, de SRigio Databases, de GeoParquets y de otros archivos que estén en formato geoespacial. También cómo hacer la transformación de data frames de pandas a geodata frames de geopandas, porque muchas veces no vamos a tener eh, dispuesta esa información en un archivo, por ejemplo, en un shapefile, sino que nos van a dar la información hasta en un TXT, nos las pueden dar. Entonces nosotros tenemos que saber cómo hacer esa conversión desde que esté presente la información espacial, cómo hacer la conversión desde eso hasta un geodata frame para luego usar para luego pasar ese geodata frame a un archivo en formato geoespacial que podamos utilizar ya sea, por ejemplo, para crear aplicaciones web, pues pasarlo a GeoJSON o crear un geoportal o también, digamos, transformarla a Shapefile en el caso, por ejemplo, que queramos crear aplicaciones web sencillas o queramos, digamos, imprimir un mapita con grillas en nuestro sitio de trabajo y mandarlo a imprimir, ¿cierto? Para que la oficina pueda hacer uso de la información. En el módulo 5 vamos a aprender a crear y analizar geometrías. Entonces vamos a ver cómo crear geometrías espaciales, cómo crear, calcular áreas, perímetros, cómo hacer joins, cómo hacer overlays, spatial joins y cómo hacer overlays, por ejemplo, cómo calcular diferencias, uniones, diferencia simétrica, intersección, cómo hacer uso de los special predicates de Shapley y cómo hacer la visualización de estos resultados en mapas. En el módulo 6 vamos a ver cómo procesar y analizar datos raster con Rasterio y con NumPy. Entonces vamos a dar una introducción a los datos raster, vamos a ver cómo procesar y transformar datos raster, cómo hacer reproyecciones, así como hacíamos con los Data Frames, nosotros también podemos reproyectar archivos raster, sean imágenes satelitales, sean aerofotografías, sean, ¿cómo es que se llaman las imágenes de drones? Uy, se me fue. Imágenes aéreas, eh, imágenes con drones, ¿sí? Y cómo hacer visualización de esos resultados, digamos, en mapas y cómo integrar Rasterio con NumPy y Matplotlib para visualizar información raster y vectorial, raster con Rasterio y vectorial con los Geodata Frames en GeoPandas. En el módulo 7 vamos a hacer procesamiento y análisis de datos raster, discúlpeme, visualización interactiva y análisis avanzado con funciones personalizadas en Python. Entonces, vamos a ver cómo utilizar Plotly y Folium para crear visualizaciones interactivas, cómo aplicar funciones lambda y funciones personalizadas para hacer analítica de datos, para personalizar los análisis. Ustedes no se imaginan la flexibilidad y la facilidad con la que Python nos permite sacar información. Eso es hermoso. Eso es una cosa que cuando ustedes se dan cuenta de a dónde pueden llegar con este tipo de herramientas, ustedes no van a querer volver a utilizar Excel ni herramientas que se van a sentir hasta limitados, ¿vale? Y en el módulo 8, que para mí es mi favorito porque es un módulo totalmente integral, una, vamos a ver qué, vamos a ver una integración de todo lo que vemos durante el curso, vamos a ver cómo hacer geocodificación y obtención de datos espaciales mediante APIs. En este caso, yo les voy a enseñar cómo utilizar la API de geocodificación de GCP o Google Cloud Platform. Vamos a aprender cómo crear las credenciales, cómo habilitar la API de geocodificación, cómo integrarla a nuestro notebook en Google Colab. Y para los que no sepan qué es geocodificación, es coger direcciones, calles y carreras y volverlas latitud y longitud. Eso lo pasamos a un JSON. Ese JSON lo pasamos a una lista de diccionarios. Esa lista de diccionarios la depuramos y la transformamos y extraemos los valores los valores de latitud y longitud. Esos valores en data frame los volvemos un geodata frame y ese geodata frame es el que vamos a utilizar para generar las visualizaciones y los análisis. Pero vamos a empezar desde un dataset con
los registros totalmente sucios. O sea, el dataset empieza con una presentación totalmente cruda. Y es ahí donde tenemos que aplicar nuestro proceso de análisis exploratorio y nuestras técnicas aprendidas de depuración y preprocesamiento de datos para poder extraer la información importante de manera en que nuestro proceso de geocodificación sea lo más óptimo posible. Y listo, chicos. Esa sería mi presentación por el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias a Luis, Luis Enrique. Muchas gracias a Manuel. Cuéntenme si tienen alguna duda. Sí, para los que me estaban preguntando por los archivos, en el grupo de privado de WhatsApp están, chicos. Acceden al grupo de privado de WhatsApp que está en el enlace de la transmisión y ahí van a poder jugar y cacharrear con ahí va a estar toda la información disponible. Por eso no se preocupen. El temario, Moisés, ok, claro que sí. Dame un segundito por acá. Abrirlo otra vez. Ujú. Muchas gracias, Antonio. Daniel Martínez nos pregunta, ¿se pueden hacer análisis de movilidad, ONOS y grafos? Daniel, por ahora en el temario de este curso no lo tenemos contemplado, pero ese es un apunte importante. Te agradezco por la precisión. Me gustaría incluirlo en un, ¿cómo es que se llama? Quizás en un geotaller próximo o en un curso premium en el futuro. Me suena bastante incluirlo. Pero en este, por ahora, no lo tenemos incluido. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Marlon. Gracias, Antonio. Jonathan nos pregunta, yo vi este curso, ¿es posible volverlo a ver? Eh, yo te diría que sí. Si hiciste parte de una generación, yo te diría que sí. Puedes volverla a ver, por supuesto que sí. Las APIs generadas en este curso se pueden integrar en un geoportal. Mm. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. A ver, yo no lo he hecho, no he hecho ese ejercicio de integrarlo en un geoportal. Sin embargo, porque lo que hacemos en el ejercicio aquí durante la clase, durante la última clase del curso, es, em, es utilizar esa API para generar unas credenciales. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear una función que nos permita, a partir de las direcciones depuradas, crear un JSON, ya hacer un llamado a la API para crear un JSON que contenga esa información de latitud y longitud. Entonces, no sé si yo pensaría que lo podrías hacer, pero tendrías ahí que pensar en cómo, digamos, porque la API de geocodificación te va a cobrar, te va a dar una especie de capa gratuita. Si no estoy mal, después de los 30.000 requests o peticiones, no, te va a empezar a cobrar por cada 1.000 solicitudes que hagas. Creo que un valor de $5 por cada 1.000 solicitudes después de que te pases de las 30.000. Entonces, si se puede hacer, tendrías que contemplar
que las personas que la vayan a usar, pues estarían haciendo llamados, estarían haciendo peticiones, entonces sería un costo que tendrías que contemplar. No sé si me haga entender. No lo he hecho, pero me dio curiosidad de averiguar. Robert, vamos a manejar horarios lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche, a partir del 5 de marzo. ¿Listo? Listo, chicos. Y una cosa súper importante que había olvidado mencionarles es con respecto al costo del curso. Normalmente el costo del curso tiene un valor de 59,99 dólares, pero para las personas las primeros 10 inscritos que se inscriban el día de hoy antes de medianoche van a tener un acceso de precio especial de 49,99, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Creo que estoy compartiendo pantalla. Ok, ¿listo? Esta parte era la que se me había olvidado mencionarles. Rafael nos pregunta, ¿se puede automatizar un archivo de Excel de parcelas para imprimir de manera automática? Me dejo entender. Automatizar un archivo de Excel de parcelas para imprimir de manera automática. Ok. Am, bueno, eso es algo. Este caso específico me suena más a algo que podrías hacer desde PyQGIS. Digamos, con QGIS, con un SIG de escritorio, es algo, el objetivo es algo diferente de lo que estamos tratando de hacer acá, porque aquí el enfoque principal es que tratemos de sacar insights a partir de datasets en formato tabular en su mayor parte, tengan o no una componente espacial. Para el caso que tú preguntas, Rafael, te podría servir más un enfoque en el que utilices Python con un con con la API de QGIS para la API de Python para QGIS, que es PyQGIS, que lo que te permite hacer PyQGIS es automatizar ese tipo de procesos. Con PyQGIS tú podrías generar un layout, ¿sí? Con sus respectivas grillas, con su título, digamos, una carta catastral bien bonita, y en el caso en el que tengas varios polígonos, tú lo puedes configurar de manera en que con plugins como, no recuerdo bien el nombre, Atlas, me parece, con plugins como Atlas tú podrías hacer eso. Si tienen varias capas, tú puedes configurar un layout de manera que puedas hacer una impresión automática de ¿cómo es que se llama? De tus cartas catastrales, ¿sí? Pero eso es algo que yo pienso que se puede hacer más desde la parte de PyQGIS y no desde este punto de vista. Eso es algo que se utilizaría, que se haría mejor con PyQGIS y no con GeoPandas y Google Colab. No sé si me haga entender. Listo, chicos. Entonces, yo creo que, si no es más, les agradezco enormemente a todos y cada uno de ustedes. Me encanta ver que hay tantas personas conectadas. Alcancé a ver casi 90. Hay 53 en este momento. Eso me hace muy feliz. Les agradezco a todos infinitamente por su paciencia, por quedarse hasta acá y por estar tan, tan, tan interesados. Mil gracias a todos y espero verlos en futuras entregas. Estén pendientes porque la otra semana va a volver a haber un taller. Entonces, nos estaremos viendo. ¿Listo, chicos?